El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Pocitos. Tercer y último bloque de empresarios. De acá, como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa, que nos ha acompañado también durante esta 9ª temporada, así que muchas gracias a Samsung Uruguay. Y bueno, lo anunciamos al comienzo del programa, hacer una puesta a punto de qué nos deja la economía este año 2023 y qué es lo que tienen que esperar los empresarios para el 2024. Son algunas de las preguntas que intentamos responder en el siguiente informe que preparamos desde Empresarios de acá. Los empresarios, ¿qué pueden esperar de la economía uruguaya para el año 2024? Para responder esta pregunta, es necesario primero hacer una puesta a punto de la economía en la actualidad. Consultamos a 3 economistas que nos guiarán para poner en contexto el nivel de actividad de diferentes sectores, el impacto de la diferencia cambiaria con Argentina, la generación de empleo, la competitividad, el tipo de cambio y la inflación. Este año, el 23, estuvo la economía uruguaya particularmente afectada por 3 grandes shocks en distinta medida. El primer shock es cierta desmejora en el contexto internacional, sobre todo de cierta caída en el precio de los commodities y cierta debilidad de la demanda china que se reflejó en el primer semestre del año. El segundo shock relevante tiene que ver con la situación de Argentina y la diferencia de precios relativos que generó un desvío de consumo importante hacia el otro lado del Río de la Plata. Y el tercer shock tiene que ver con la sequía, ¿no? Que al final del día tuvo un impacto de aproximadamente 2 puntos de crecimiento, afectando la producción agropecuaria y la generación de energía eléctrica. Si uno mira la foto del 2023, uno diría, bueno, en el 2023 la economía casi no habría crecido, o habría crecido muy marginalmente, con una cadencia y una composición distinta a lo que fue el año pasado. ¿Sí? En términos de cadencia, el 2022 había sido un año que empezó muy arriba y terminó bastante abajo, es un año de más a menos. Y en este 2023, si bien en el promedio del año vamos a crecer casi marginalmente, sí estamos viendo una cadencia de menos a más. ¿Sí? Ya lo reflejaron las cifras de cuentas nacionales del tercer trimestre y en el cuarto trimestre previsiblemente vamos a volver a crecer. Y desde el punto de vista de la composición de ese crecimiento, 2022 y 2021 y 2022 había sido más bien un crecimiento intensivo o apuntalado por el sector agroexportador y la inversión de la obra de UPM2 y su infraestructura conexa, particularmente el ferrocarril central. Y en este 2023 estamos viendo un crecimiento más basado en el consumo privado, dado la recuperación del salario real, el buen dinamismo del mercado de trabajo y cierta debilidad del tipo de cambio que ha generado un mayor consumo en bienes durables. Estamos obviamente terminando un año que no ha sido bueno en términos de actividad económica. La economía ha estado muy golpeada por algunos shocks, como es el caso de la sequía en particular. También para algunos otros rubros, toda esta situación de fuerte deterioro de precios relativos con Argentina es otro golpe que obviamente para lo que es, ni hablar el litoral del país, pero para varios giros comerciales a lo largo de todo el país, se ha sentido severamente el fuerte desvío de consumo hacia también el país vecino. El fin de las obras del proyecto de UPM también claramente, de alguna manera, para el sector de la construcción plantea todo un desafío, ¿no? Cómo sustituir una actividad que fue muy alta durante estos últimos años en torno a ese proyecto y las infraestructuras asociadas. Y en ese marco es que hemos tenido una actividad económica, como decía antes, pobre en este 2023. Probablemente, según nuestras estimaciones, el PBI va a estar creciendo 0. De hecho, va a tener una variación nula, de hecho, este año en lo que es el promedio del año, ¿no? La diferencia cambiaria con Argentina afectó de forma continua y creciente durante todo este año, no solo a nivel comercial del litoral, sino que se expandió a todo el territorio en mayor o menor medida. Según el índice de precios fronterizos realizado por la Universidad Católica, Uruguay fue 152% más caro que en Argentina en el año 2023.
Un 2023 para lo que es el sector comercio y servicios complejo, que quizás esa complejidad a su vez se fue profundizando trimestre a trimestre, o sea, cada vez los desafíos fueron más grandes para el sector comercio y servicios, que finaliza un año siendo fuertemente golpeado y que eso se traduce en sucesivos trimestres de caída en lo que son los volúmenes de venta. Quizás al principio, los primeros meses del año, el impacto venía más por la zona fronteriza, en particular la zona del litoral, pero transcurridos los meses, esa realidad más desafiante o donde era más complejo llegar a volúmenes de venta en crecimiento, bueno, se fue generalizando a nivel nacional y también a nivel de los diferentes rubros que hacen al sector comercio y servicios, ¿no? Quizás uno cuando piensa, bueno, cómo fue afectado el sector comercio y servicios, se le viene a la cabeza, bueno, cuidado personal y demás, como no, donde tenemos los principales diferencias de precios, en particular con Argentina, pero de todas formas, la realidad que hoy estamos teniendo con el país vecino en materia de precios está afectando a diversos rubros que hacen al sector comercio y servicios. Claramente, cuidado personal, alimentos, productos de limpieza, ¿sí? Productos más bien del día a día son aquellos los que se vieron más fuertemente impactados. Entonces, bueno, eso es un poco en líneas generales cómo el sector comercio y servicios termina el 2023. Esto en particular en lo que hace a bienes, ¿no? Pero también tenemos todo lo que hace a los servicios. Y allí en particular lo que son los servicios asociados más bien al turismo, también son rubros que se vieron fuertemente impactados durante el 2023 por dos efectos, ¿no? Por un lado, por la menor llegada de turistas, no solamente de Argentina, sino también del contexto extrarregional, y eso se traduce también en menores niveles de gasto en nuestro país, pero también por decisiones de los uruguayos en realizar, en vez de realizar turismo interno, bueno, salir al exterior justamente en búsqueda de mejores precios, ¿no? Entonces eso también ha sido un impacto para los rubros que tienen que ver más con los servicios, en particular los servicios turísticos. Este desvío de consumo hacia la República Argentina también quitó presión a los precios domésticos. En este sentido, y en línea con otros países de la región y el mundo, Uruguay ha experimentado un importante proceso de desinflación. En términos interanuales, en noviembre la inflación alcanzó un 4,96%, manteniéndose dentro del rango meta establecido por el gobierno, que oscila entre el 3 y el 6%. ¿Cuáles son las expectativas de los empresarios para la inflación en el año 2024? Según la encuesta de expectativas de inflación que realiza el Banco Central del Uruguay, la inflación pronosticada por instituciones y profesionales independientes convocados es de 6,44% entre enero y diciembre del año 2024. Vimos, si se quiere, una sorpresa desinflacionaria en el sentido de que la inflación bajó más rápido y bajó más intensamente, quizás de lo que preveíamos hasta finales del 2022. Estamos ahora con la inflación claramente dentro del rango meta. Según nuestras estimaciones, vamos a cerrar, de hecho, algo abajo del 5% que tenemos hoy por hoy en los 12 meses a noviembre. Nuestra estimación para lo que es el cierre del año es de un 4,8%. Probablemente vamos a seguir con una inflación dentro del rango meta, por lo menos claramente durante la primera mitad del 2024, aunque puede subir algo sobre el segundo semestre, quizás acercándose más al techo del rango meta. Dependerá si vuelve a cerrar dentro del rango meta en 2024, va obviamente a depender un poco de qué pasa con el dólar, de las tendencias internacionales a nivel de precios, de commodities también. Esos son elementos que obviamente vamos a tener que ir evaluando, pero sí es claro que la inflación está cerrando está en estos últimos años del gobierno, entonces un escalón abajo de lo que supimos ver entre el 2012 y el 2022, ¿no? Donde vivimos con una inflación arriba de 8% en promedio, y ese mismo descenso de la inflación está siendo un factor clave en la mejora de los salarios reales que empezamos a ver desde mediados de 2022, ¿no? Como decía antes, la inflación bajó más rápido y eso también ha permitido
que la recuperación de los salarios reales esté siendo más rápida también y más intensa de lo previsto. Del 23 la inflación ha caído en el entorno de 5 puntos, hoy se ubica en el rango meta, va a terminar el año 2023 en el rango meta por primera vez desde 2017. Nosotros creemos que hay fundamentos externos e internos para que la inflación se consolide entre 4,5% y 6%, es decir, en la parte alta del rango, pero dentro del rango meta. De alguna forma, generar una baja de escalón en la inflación. Si Uruguay se ha acostumbrado hace muchos años a convivir con una inflación de 8% y pensamos nominalmente al 8%, sin embargo, hay fundamentos externos porque la propia presiones desinflacionarias desde el resto del mundo, desde China, desde Estados Unidos, un dólar que globalmente lo esperamos estable, una caída en el precio de las materias primas, esos son fundamentos externos que ayudan a que tengamos una inflación del componente transable, como se llama, más baja, y también cierta moderación salarial desde lo nominal, a pesar de que los acuerdos salariales que se están cerrando en estas semanas no están reflejando del todo que Uruguay va a procesar un ajuste de escalón a la baja en la inflación. Entonces, ese es otro riesgo, ya no asociado al crecimiento de salarios reales, sino también a la inflación. Pero yo creo que hay fundamentos externos, como mencionaba, internos, a los cuales le sumo la política monetaria por parte del Banco Central, que nos permita pensar en que vamos hacia un nuevo nivel de inflación en Uruguay, entre 4,5% y 6%, un poco lejos del 8%. No, obviamente no es un nivel óptimo, ni mucho menos de inflación. Hay países que van hacia el 2%, o de países, la mayoría de los países tienen objetivos de inflación del 2-3%, pero creo que a Uruguay le vendría muy bien intentar cumplir un par de años las metas de inflación que son más ambiciosas, de hecho, del Banco Central en estos próximos años, y luego poder plantearse algunas metas, bajar metas más, objetivos más ambiciosos. ¿Cómo se viene desarrollando la creación de empleo? En el año 2023 se recuperaron empleos en rubros intensivos en mano de obra como la industria, el comercio y el transporte, tras procesar ajustes de productividad en los años previos. Sí, lo que estamos viendo en términos de empleo es una caída en lo que refiere a la calidad del empleo. Si bien el mercado se mantiene con cierto dinamismo, ahora con un cierto freno en los últimos datos de lo que refiere al mercado de trabajo, pero sí lo que estamos viendo es que hay un incremento del informalismo, es decir, se están creando puestos de trabajo, sin embargo, gran parte de estos puestos de trabajo que se están creando corresponden al sector informal. Y esto en cierta forma responde un poco a esto que hablábamos previamente, en un contexto de menor actividad y de desafíos importantes para un sector como lo es comercio y servicios intensivo en la generación de mano de obra. Así que un 2024 que en particular para el sector comercio y servicios va a ser complejo, con una cierta mirada más optimista para lo que sería cierre de 2024, pensando en un reordenamiento que vaya transitando la economía argentina, y también con una realidad macroeconómica a nivel país relativamente más optimista de lo que fue 2023, y por eso también eso puede tirar al sector comercio y servicios a crecer un poquito más, o a evitar una caída mayor en sus niveles de actividad. El 2023, si hay una palabra que define al mercado de trabajo, quizás sería resiliencia. Sí, a pesar de todos estos shocks que nombraba anteriormente, el mercado de trabajo se mostró dinámico, tanto desde el punto de vista de la demanda como desde el punto de vista de la oferta. De hecho, 2023 va a cerrar con una creación promedio de 40.000 empleos respecto al año anterior, que se suman a los 30.000 empleos que se crearon en términos netos entre el año 2020 y el año 2022. Por tanto, el mercado laboral está observando un buen dinamismo, y por eso la palabra quizás es resiliencia. El mercado de trabajo ha tenido una resiliencia bastante, se puede decir hasta llamativa, ¿no? Hemos tenido una buena evolución del empleo en este 2023, recién ya en los últimos meses del año empezamos a ver cierto amesetamiento en lo que es la creación de puestos de trabajo, pero vamos a cerrar el año con más de 30.000 nuevos empleos cuando comparamos el promedio de este 2023 respecto al 2022. Es cierto, y algunos colegas nuestros han enfatizado que la creación de empleos en este año ha sido de empleos primordialmente informales en ese sentido, ¿no? Un empleo informal que había caído mucho durante la pandemia y que parece estar ahora
recuperándose o aumentando nuevamente, pero no podemos dejar de desconocer que ha sido un buen año en términos del mercado de trabajo. Según la encuesta de expectativas económicas empresariales de Exante, se revela que la mayoría de los ejecutivos encuestados anticipa un tipo de cambio superior al valor actual. Dentro de un año, el dólar se encontraría en 41 pesos con 60, según los empresarios encuestados por la consultora Exante. Ahí está una de las, si se quiere, a nuestro juicio, mayores preocupaciones en términos de una mirada también más allá del 2024, porque como decía recién, probablemente en el 2024 vamos a tener crecimiento económico porque se van a revertir algunos de los shocks que mencionaba al inicio, ¿no? El rebote post-sequía en el agro, el hecho de que vamos a tener ya todo un año de la nueva planta de celulosa plenamente operativa, también la reapertura de la refinería, que este año le tocó la parada larga de mantenimiento. Hay varios elementos como que de impulsos por única vez que a nuestro juicio hacen que sea bastante probable que tengamos un 2024 de mejor desempeño en términos de la actividad económica, pero más allá de esos impulsos, estamos viendo con preocupación el panorama de competitividad en el que está Uruguay, ¿no? El dólar en Uruguay está realmente bajo, más allá de cierto aumento reciente, estamos con niveles de competitividad, si los miramos por el tipo de cambio real de Uruguay versus varias referencias, que son extraordinariamente bajos en una perspectiva histórica. Estamos con los peores niveles de tipo de cambio real con Brasil, con Argentina, si los miramos obviamente por el dólar blue, pero también con Europa, con Australia y Nueva Zelanda, que son obviamente no clientes, pero sí competidores de Uruguay en todo lo que es el mundo de los commodities, con la propia China, que es nuestro principal cliente. Con todos esos países perdimos mucha competitividad durante 2022, cuando en la mayoría de esas economías y en el mundo en general el dólar subía y en Uruguay seguía bajando, y no estamos corrigiendo significativamente ese desvío de precios relativos que acumulamos el año pasado, ¿no? Y bueno, con ese panorama es que decimos, si esta situación perdura en el tiempo, y bueno, puede empezar a transformarse en un problema un poco más importante en materia de la actividad económica y del propio desempeño del empleo, ¿no? ¿A qué indicadores tienen que prestar especial atención los empresarios durante el año 2024? Las recomendaciones de los economistas que consultamos para responder esta pregunta nos dicen lo siguiente. Yo creo que uno de los mayores riesgos, por llamarlo, es la dinámica salarial. Es decir, como decía anteriormente, en Uruguay ha quedado demostrado que cuando los salarios reales crecen a mayor ritmo que la productividad media del trabajo, el ajuste del mercado de trabajo viene por el lado del empleo, y fue muy claro, por ejemplo, en el quinquenio 2015-2019. Entonces, cuidar lo salarial es un aspecto importante, y creo que en eso se juega mucho, y todavía no han cerrado muchos de los convenios salariales, los ajustes nominales, porque tampoco vamos a intentar llegar a un equilibrio nuevo con sorpresas inflacionarias no deseadas. Entonces, lo mejor es reconocer que tenemos un nivel de inflación más bajo, y por ende intentar bajar un escalón también los ajustes nominales de salarios. Entonces, eso creo que es un elemento bien relevante que tiene que estar en la discusión de los consejos de salario, que todavía aún no han cerrado, y que tenemos que internalizar esa situación. Y lo segundo que me parece relevante es no le pidamos a la política monetaria y al tipo de cambio más de lo que el tipo de cambio y la política monetaria nos da. Es decir, los problemas de competitividad que tiene la economía uruguaya no están, o sea, no quiere decir que el tipo de cambio no tenga incidencia, pero lo que digo es que no se resuelven con depreciaciones del tipo de cambio. Si son mucho más profundos, y si uno se queda solamente reclamando por el tipo de cambio, bueno, se está perdiendo todo lo otro que es bien relevante, y como comentaba antes, ¿no? Tenemos que abrir más la economía, tenemos que generar mayores niveles de competencia, y tenemos que generar bajas relevantes en el gasto público, con mejor eficiencia y con mejor distribución y asignación de los recursos. Entonces, en eso se juega el partido, más que en la dinámica del tipo de cambio, que además es una variable que no podemos controlar. Tras crecer debajo del 1% en 2023,
la economía uruguaya crecería cercana al 4% en promedio entre el año 2024 y 2025, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central del Uruguay. En conjunto, los economistas consultados para este informe coinciden en dicho crecimiento moderado para este año y que para el año 2024 tendremos un efecto rebote de nuestra economía impulsado principalmente por el consumo privado y la inversión pública-privada.